Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una explicación paso a paso de todas las actividades de la semana número 1 del proyecto 4 y empezamos un nuevo proyecto. Esto es para Sierra y Amazonía, los chicos de octavo, noveno y décimo grado. Entonces vamos a empezar. Primero tenemos el tema, origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad, ¿verdad? Entonces, origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Acontecimientos de la humanidad. Nos suena un poco a historia, ¿verdad? A cosas que han pasado hace algunos años, pero que son importantes, no son acontecimientos que marcan la historia de nuestro planeta. Entonces, vamos a continuar. Actividad número 1. Niveles de comprensión lectora, nivel literal. Dice, cuando leemos un texto, podemos comprenderlo en distintos niveles. Comprensión literal, inferencial y crítica. Entonces, vamos a señalar los tres tipos de comprensión. Dice, literal, inferencial y crítica, ¿verdad? El nivel literal, que es el que estamos viendo ahorita, es cuando captamos todo lo que el texto dice explícitamente. Es decir, comprendemos la información tal cual está presentada en el texto. Ok, entonces, hay literal, inferencial y crítica, ¿verdad? Son tipos de comprensiones. Pero el nivel literal es un poco diferente. ¿Por qué? Porque literal es que tú lees y solo entiendes lo que dice. O sea, literalmente lo que dice. Si te dice, por ejemplo, tal persona caminó de aquí a acá, tú solo entiendes que caminó de aquí a acá, pero no analizas por qué caminó o qué meta estaba tratando de llegar, ¿me entienden? O sea, no hacen un análisis, ¿ok? Entonces, comprensión literal es solamente lo que dice el texto sin un análisis. Continuamos. Dice el siguiente texto con atención. ¿Cuándo empezó la historia? Se toma como fecha de inicio de la historia desde la aparición de la escritura. ¿Ok? Entonces cuando dice historia se refiere a, la historia como que no una historia en específico, sino la historia de la humanidad, ¿no? Dice desde la aparición de la escritura, ¿ok? Entonces desde que recién empezó, desde que recién se creó un alfabeto y un sistema de escritura, ahí es cuando empieza la historia, ¿no? Cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito, hace más de 5000 años, imagínense. Nosotros estamos en el año 2021, esto fue hace 5000 años. Ya. ¿Quiénes escriben la historia? Los historiadores, basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes. Esta es una palabra muy importante, las fuentes, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, siempre sacamos de alguna fuente, ¿ok? Los historiadores hacen lo mismo. Ellos cuando recopilan información para recordarlo, ¿no? Para la historia, lo sacan de fuentes. Hay fuentes escritas como documentos, cartas, libros, fuentes orales, como las historias y relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación. Entonces esto es importante porque dice fuentes orales. Este es muy importante porque verán, bastantes de, por ejemplo, las leyendas, los mitos, todas esas historias, normalmente la mayoría se han pasado por fuentes orales. ¿Qué significa esto? Que es que, yo qué sé, la abuelita le contaba al hijo, al nieto y así, ¿me entienden? Entonces, por estas fuentes orales, por contar estas historias oralmente y no escribirlas, es que se ha pasado bastante las leyendas, los mitos y todo eso, ¿ya? Por ejemplo, las cosas que te cuentan tus abuelos y tus papás son sobre cómo era nuestro país en otros tiempos, ¿no? Claro, si nosotros preguntamos a alguien adulto cómo era el país hace bastantes años, pues eso es una fuente oral, ¿no? Porque no está siendo por escrito, sino verbal. Arqueológicas como monumentos, objetos antiguos que nos pueden dar datos valiosísimos sobre civilizaciones extintas a partir del estudio y la comparación de las distintas fuentes. Los historiadores hacen la narración histórica. Se puede encontrar sobre un mismo hecho versiones distintas. Esto tiene que ver con que cada historiador puede dar una interpretación distinta a los hechos. ¿Okay? Esto es importante. Claro, cada historiador tiene una perspectiva diferente, ¿verdad? Un punto de vista distinto. ¿Qué significa esto? Que puede interpretar los hechos, interpretar la historia, la razón de por qué pasó tal cosa y el análisis de los acontecimientos de manera diferente, ¿ya? Esto, lejos de hacerla dudosa, la enriquece, porque nos ayuda a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí?
que sí, aunque los historiadores tengan diferentes perspectivas e interpreten la información de manera distinta, no es algo malo, es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos da diferentes puntos de vista sobre un mismo acontecimiento y claro, esto nos ayuda a tener una comprensión más holística de un mismo hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la historia? Nos está preguntando, ¿no? En primer lugar, para conocer el pasado, claro, para conocer lo que ha pasado antes, para saber de dónde venimos. En segundo lugar, ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. Que, miren, esto es súper importante. Dice, en segundo lugar, ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. ¿Ya? Esto hay que entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que todo lo que pasa actualmente, de alguna manera es fruto de lo que ha pasado antes, ¿verdad? Eso es importante entender. En tercer lugar, sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Digamos, en el pasado hubieron bastantes guerras, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero los humanos hemos aprendido a pues tomar estos hechos como ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿verdad? Y claro, se han creado las Naciones Unidas y varias organizaciones para tratar de mantener la paz y ayudar a la humanidad, ¿de acuerdo? En tercer lugar, sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y para recordar, del latín recordi, volver a pasar por el corazón, las situaciones buenas y malas que fueran formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país. ¿Ya? Entonces esto, claro, también es un ejemplo de para qué nos sirve la historia, para entender lo que ha pasado antes, ¿no? Y cómo nos afecta a nosotros, cómo nos afecta a nuestra identidad, nuestra cultura. Ese pasado no ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea, nos pertenece a todos y por lo tanto tenemos el derecho de conocerlo. Eso es muy importante. Siempre tenemos el derecho de saber nuestra identidad, nuestra cultura, ¿verdad? Dice, segundo, para lograr una comprensión literal del texto, ¿recuerdan lo que era literal? Formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Entonces, van a ser 1, 2, 3, 4. Ya van a ser 4 preguntas. ¿Ya? Y van a empezar con estas palabras. ¿Con qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Ya? Entonces digamos, si es que quieren poner con qué, ¿no? Pueden hacer yo qué sé. ¿Qué pasó en el año? No, ¿qué causó la Segunda Guerra Mundial? Puede ser, ¿no? Ahora si hacemos la de cómo. ¿Cómo se descubrió el fuego? ¿Ya? Esa es una súper interesante. ¿O cuándo? ¿Cuándo se inventó el primer carro, el primer auto? ¿Ya? Entonces son ejemplos de lo que ustedes pueden hacer con estas preguntas, ¿ya? Perfecto, entonces, actividad número 2, el estudio de la historia. Dice, recuerda, la historia nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado, lo que ya vimos arriba. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. ¿Qué significa esto? Digamos que hay un país, ¿ya? Digamos que hay un país que no tiene historia, ¿ya? Que nunca anotaron nada, nunca contaron los hechos y nadie sabe lo que pasó hace años, ¿ya? Nadie sabe qué ocurrió en el pasado, ¿ya? ¿Cuál es el problema ahí? No solo que no tienen una identidad, no saben qué es lo que pasó hace años, sino que tienen el riesgo de cometer los errores que cometieron en el pasado, ¿ya? Ese es el riesgo de no tener una historia, ¿de acuerdo? Nuestra realidad hoy en día es como es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad, ¿de acuerdo? Muy interesante. Ahora dice, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? ¿Ok? Entonces, aquí, claro, estamos hablando sobre un cuento que tienen que ustedes ver en el texto, ¿no? Entonces, tienen que ver en el texto la historia, una ciencia de la página 26 a la 28. Esto tienen que leer de la 26 a la 28 del texto integrado de estudios sociales de octavo grado, ¿ya? Entonces van a leer el texto y bueno,
La pregunta, ¿quién crees que es el protagonista? Una pregunta bastante fácil, ¿no? Protagonista es el personaje principal, el que más se menciona, el que más interactúa con los otros personajes, el que más tiene acciones. Ese es el protagonista, ¿ya? Realiza una lluvia de ideas en sobre el texto, sobre el texto. Aquí hay un error del texto del ministerio, pero bueno, dice, realiza una lluvia de ideas sobre el texto, la historia de una ciencia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a tener nuestra hoja, ¿verdad? Esa es nuestra hoja del cuaderno. Vamos a tener ideas, así, ¿ya? Y vamos a escribir las ideas, ¿ya? Entonces, yo qué sé, ¿cuál puede ser una idea? Por ejemplo, el tema central, ¿ya? El tema central de la historia, el mensaje, la moraleja que nos enseña, los personajes, el lugar, el contexto, cuándo pasó la historia, todo eso pueden ponerla en su lluvia de ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y dice, crea una infografía sobre el tema anterior. En una hoja de papel bond utiliza tu lluvia de ideas, imágenes, conceptos y colores. Puedes ayudarte del ejemplo Hagamos Ecología, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que en base a la al texto que hayan leído, ¿no? Y a las ideas que hayan identificado, van a hacer una infografía, ¿ok? Eso es como un gráfico, pero con información, ¿ya? O sea, algo que tú leas y aprendas, ¿ya? Entonces, van a tener su hoja bond, ¿verdad? Y van a poner imágenes, pueden poner imágenes, pero también van a poner texto, ¿ok? Y así van a tener su infografía. Perfecto. Vamos a seguir. Dice, una infografía es una interpretación visual de los textos. Tienen que poner descripciones de las imágenes. Si ponen imágenes, no se olviden de poner descripciones escritas. Sirven para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica que resulta más atractiva. Perfecto. Ahora, actividad número 3. Acontecimientos artísticos históricos. Vamos a ver. Un acontecimiento artístico histórico es un evento o situación que tiene una característica extraordinaria. Es una palabra muy importante que debemos recordar. Dice extraordinaria. ¿Qué significa extraordinaria? Que es algo que sale del ordinario, que sale de lo normal. ¿Ya? Algo que nos llama la atención, súper importante. Adquiere relevancia y logra llamar la atención en una sociedad moderna. ¿Ya? Entonces, estos eventos son súper importantes. Los acontecimientos son recogidos e informados a través de medios de comunicación, ¿ya? Entonces, si pasa algún acontecimiento, algo súper importante, los medios de comunicación seguramente lo van a grabar, ¿no? La historia, la tecnología, la ciencia y el arte fueron evolucionando en forma conjunta. ¿Qué significa esto? Que dice 1, 2, 3. Los cuatro, la historia, tecnología, ciencia y arte, los cuatro juntos fueron evolucionando al mismo tiempo, ¿ok? Uno un poco más rápido que el otro, pero al final todos evolucionaron, ¿no? De esta manera el ser humano comprendió los acontecimientos más relevantes de cada época, ¿ya? Vamos a conocer sobre los acontecimientos artísticos más relevantes de nuestros antepasados hasta nuestra época. Entonces, primero, realiza una observación de tu entorno sobre los acontecimientos artísticos e históricos que se ha encontrado en tu comunidad o sector. Por ejemplo, pinturas, vasijas u otros hallazgos arqueológicos, ¿ok? Entonces, dice que hagamos una observación, ¿no? De tu entorno, o sea, lo que nos rodea, nuestra casa, sobre los acontecimientos artísticos e históricos que se ha encontrado en tu comunidad o sector. Entonces, por ejemplo, algo, ¿qué podría ser? Algún objeto antiguo que ustedes pueden encontrar, algo que tenga mucho valor, eso puede contar como un objeto de historia, ¿ya? Y también, otro ejemplo, si es que yo que sé, ustedes viven en algún lugar donde ha pasado algo muy importante, puede ser recientemente o puede ser hace muchos años, ¿no? Algún evento histórico importante que ha pasado, pues eso también lo pueden tomar en cuenta. Los hallazgos arqueológicos son descubrimientos de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. ¿Ok? Dice, los restos arqueológicos son descubrimientos de restos materiales en la geografía y conservados a través del tiempo. O sea, que no es que se destruyen, ¿no? Se mantienen a través del tiempo. Y estos objetos arqueológicos normalmente tienen de cientos de años
a miles, millones de años. Por ejemplo, aquí les puse una imagen, como pueden ver aquí, de un dinosaurio. Ya, este es un fósil de un dinosaurio. Bueno, son fósiles individuales que he encontrado y lo juntaron y crearon el esqueleto del dinosaurio, ¿no? Entonces es un ejemplo de un hallazgo arqueológico. Dice, las instalaciones artísticas son un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, como paredes, piso, luces e instalaciones, además de objetos diversos, ¿ya? Entonces esto es como una... Bueno, está explicando cómo se puede demostrar el arte, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones artísticas del ecuatoriano Amaru Cholango, ¿ya? Ahora dice, recrea los acontecimientos, ¿ya? Recrea los acontecimientos históricos que encontraste en tu comunidad o sector. Para ello, puedes dibujarlo o realizar objetos en 3D. Recuerda utilizar materiales disponibles en casa y luego realiza una pequeña descripción de cada uno de ellos. Ya. Entonces, después de eso dice, diseña y realiza una instalación en algún lugar que te guste de la casa, ustedes escogen, donde debes poner todos los objetos o dibujos que creaste anteriormente con su respectiva descripción. Entonces, ya que tengan los objetos, van a ponerle una descripción escrita. Escribe en una hoja el paso a paso de la creación de tu instalación artística, ¿ok? Ustedes están haciendo como una exposición de arte, ¿ya? Como si tuvieran un pequeño museo, ¿ya? Comparte con tu familia tus conocimientos y las experiencias que tuviste acerca de los acontecimientos históricos. Recuerda guardar tus trabajos en tu caja portafolio. Perfecto. Ahora vamos a empezar con matemáticas, ¿ya? Matemáticas de actividad 4, resolución de triángulos rectángulos. Súper fácil, súper divertido. Ya vamos a ver. Dice, para resolver un triángulo rectángulo, recuerden, el triángulo rectángulo es el que es así, ¿no? Perdón. Es el que es así y tiene 90 grados aquí. Para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones y sus ángulos, puedes usar el teorema de Pitágoras, que dice, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver qué significa esto. Ya. Eso significa que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Súper simple, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a continuar más abajo porque hay unos ejercicios para nosotros poder practicar y entender mejor. Dice primero, observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es rectángulo o no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un triángulo, ¿no? Que tiene 3 centímetros, tiene 4 centímetros y este lado de aquí tiene 5. Entonces este es 4 y este es 3, ¿ya? Entonces, si es rectángulo, la hipotenusa, o sea, este de aquí, debe ser el lado mayor, ¿ok? Y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comprobar con la fórmula que vimos aquí arriba, ¿ya? Está aquí esta fórmula, anótenla que es súper importante, ¿ya? Perdón. Súper importante, ¿ya? Vamos a bajar, ya. Entonces, tenemos hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado más del otro cateto al cuadrado. Entonces, la hipotenusa es 5 al cuadrado, entonces la ponemos aquí, ¿verdad? Más el un cateto que es este, lo ponemos aquí, más el otro cateto lo ponemos acá, ¿ya? Y al cuadrado siempre. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner en rojo para poder diferenciar. Aquí. Más, igual a 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, ¿verdad? Porque 4 por 4 es 16, muy bien. Y 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9. Perfecto. Y si sumamos 16 más 9, nos da 25. Entonces, ¿qué significa esto? Que 25 es igual a 25. Entonces sí pudimos comprobar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Muy bien. Como son iguales, entonces sí se cumple el teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas son,
seno, coseno y tangente, ¿ok? ¿Qué significa esto? Son como propiedades matemáticas que nos sirve para determinar los ángulos de estos triángulos, ¿ya? Pero ya vamos a practicar, no se preocupen. Entonces aquí, bueno, tenemos unas fórmulas que nos sirven. Aquí tenemos la de seno, la de coseno y la de tangente, ¿ya? Que nos van a servir para averiguar ciertos ángulos, ¿ya? Vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, ponte a prueba. Resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. Primero, dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1850 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Entonces vamos a hacerlo. Perfecto, vamos a hacerlo. Digamos que este es el aeropuerto, ¿ya? Cuando uno ya ha recorrido 800 kilómetros, ¿ya? El otro, dice cómo están, ya. Entonces aquí está un avión, ¿ya? Este es un avión. Vamos a hacer algo más como una estrella, que parezca algo más como avión, ¿ya? Este es un avión. El otro avión, ¿ya? Está a 1850 kilómetros de distancia del otro, ¿ya? Entonces sabemos que esto es 1850. Entonces, ¿nosotros qué queremos encontrar? Nosotros queremos encontrar esto de aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos lados, perdón. Tenemos el cateto y tenemos el otro cateto y queremos encontrar la hipotenusa. Entonces, sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a 800 al cuadrado más 1850 al cuadrado. Perfecto. Entonces ustedes, claro, ustedes tienen que practicar, pero bueno, esta parte ya es fácil. Solo tienen que sacar 800 al cuadrado y sacan 1850 al cuadrado, lo suman y les va a dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué hacen ahí? Tienen que sacar la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces después de sumar esto, tienen que sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Perfecto, ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Dice, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Perfecto, entonces vamos a dibujar lo que nos está diciendo aquí. Nosotros estamos aquí, ¿no? Esto es así, y nosotros queremos encontrar esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí. Entonces, 120, 130. Y esto es X, ¿ya? Entonces, si nos está diciendo que nosotros parados aquí, viendo para arriba es 130 metros y viendo para abajo es 120 metros, queremos encontrar la altura del cohete. ¿Qué hacemos aquí? Esto es un poco diferente porque tenemos un cateto y no una hipotenusa. Perdón, queremos encontrar un cateto, pero sí tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Es un poquito diferente. Siempre empezamos con la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el 130. Entonces, 130 al cuadrado igual a 120. ¿Ya? Ah, no, perdón. Empezamos con el X, perdón. Con el X, que es lo que queremos encontrar. Y ahí sí restamos. 130 al cuadrado menos 120 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí solo tienen que sacar 130 al cuadrado cuánto es y 120 al cuadrado cuánto es. Lo restan y igualmente lo hacen, aquí me olvidé del cuadrado, y le hacen raíz cuadrada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, ¿por qué estoy restando? Es un poquito diferente, se van a preguntar. En esta en esta regla que vimos aquí, tiene como un pequeño cambio cuando no tenemos uno de los catetos, ¿ya? ¿El cambio cuál es? El cambio es cateto. Si queremos encontrar un cateto, es cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Igual esto lo pueden
lo pueden, pueden tomar una foto o ponerlo en sus notas. Y perfecto, ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Dice, hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, tenemos, bueno, esto podemos hacerlo directamente en este triángulo. Hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas, ya. Entonces, queremos hallar la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a, aquí ya no importa el orden porque los dos son catetos, 6 al cuadrado más 14 al cuadrado. ¿Por qué estoy sumando y no restando? Porque recuerden que aquí estoy encontrando la hipotenusa. Cuando encuentras la hipotenusa es sumar, cuando encuentras un cateto se resta, ¿ya? Entonces aquí sacan la raíz cuadrada, suman y al final, perdón, aquí sacan el cuadrado, 6 al cuadrado, 36, 14 al cuadrado, ¿cuánto es? Y luego le suman y sacan la raíz cuadrada de eso. Perfecto. Ahora, también nos está pidiendo las razones trigonométricas. Esto es súper fácil, ¿ya? No, parece un poco difícil, pero no es, ¿ya? ¿Esto qué hacemos? Tenemos un ángulo, ¿verdad? Déjenme cambiar de color para que sea un poco diferente. Tenemos el ángulo alfa, ¿verdad? Y tenemos estas leyes de aquí, estas de aquí, ¿verdad? Ahora, nos está pidiendo que sacamos las razones trigonométricas de este ángulo. Ahora, ¿cómo se sacan las razones trigonométricas? Primero vamos a ver qué lados tenemos. Tenemos el primer cateto, ¿verdad? Tenemos cateto 1 y tenemos cateto 2, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cómo se llama este cateto? Este de aquí, 14, se llama cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es el cateto que está al lado del ángulo que estamos tratando de encontrar, ¿ok? Cuando es adyacente es el que está al lado, ¿ok? Todo esto tomen nota, acuérdense. Este de aquí se llama cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto, ¿verdad?, al ángulo, ¿ya? Y bueno, esta es la hipotenusa, pero la hipotenusa no tenemos. Entonces, si tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, vamos a ver cuál podemos usar. Entonces aquí claramente podemos ver que la tangente nos da el resultado del ángulo usando el cateto opuesto y sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Súper fácil, ¿verdad? Vamos con verde. Entonces, si queremos encontrar este ángulo alfa es igual a el cateto opuesto, que es 6 sobre 14. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Usando estas reglas, ¿ya? Tomen foto de esto. Aquí les está diciendo que esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, ¿ok? Y aquí, en base a lo que tengamos, podemos usar una o la otra, ¿ok? Seno, coseno, tangente. Esto es seno, esto es coseno y esto es tangente, ¿ya? Perfecto. Continuamos. Dice, reflexiona y escribe en una hoja. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? Fácil. Los catetos, ¿verdad? Y la hipotenusa, ¿verdad? ¿Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? Ahora, tenemos aquí como un truco nos está haciendo, ¿no? Se puede resolver un triángulo rectángulo. Recuerden que resolver significa sacar uno de los lados o sacar uno de los ángulos, conociendo solo dos ángulos. ¿Por qué? Ahora, vamos a dibujar este escenario, ¿ya? Tenemos un triángulo. Sabemos que este de ley es 90, porque bueno, una propiedad del triángulo rectángulo es que este es 90. Tenemos también este y tenemos también este, ¿ya? Ahora, nos está preguntando si podemos encontrar uno de los lados. No. ¿Por qué no? Porque para encontrar uno de los lados se tiene que tener mínimo dos otros lados, ¿ya? Si queremos encontrar este, tenemos que tener este lado y tenemos que tener este lado, ¿ya? O si queremos encontrar este, tenemos que tener este o este, ¿de acuerdo? Perfecto.
¿Y cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Esto es súper importante, ¿ya? Cuando ustedes, yo qué sé, si se hacen ingenieros o lo que sea que use matemáticas, es súper importante. Además que no es nada complicado, ¿no? Es una fórmula y saber aplicarlo a la vida real. Entonces hay bastantes circunstancias en la que nos serviría saber este teorema de Pitágoras para pues, resolver estos problemas, ¿no? Ahora vamos a hacer la actividad número 5, que es la última actividad. Dice, Digital Services in Our Lives, ¿ok? Esta es la actividad en inglés, ¿ok? Vamos a escribir aquí the English activity, yeah, the English activity. Activity number 5, Digital Devices in Our Lives. Primero, look at the pictures and color the digital devices on which Facebook is available. Yeah. Entonces, look at the pictures and color the digital devices on which Facebook is available. Ahora, ¿qué nos está preguntando? Look significa ver, mirar, ¿verdad? Entonces vamos a ver las imágenes que nos están mostrando aquí y pinta los dispositivos en donde tú puedes usar Facebook, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un teléfono, ¿verdad? El teléfono sí podemos usar Facebook, todos usamos Facebook en el teléfono. Una computadora también. Y esto me parece que es como una tablet, un iPad también podemos usar. Ahora, esto son headphones. ¿Ok? Headphones, ¿ya? Estos son, ¿cómo se llaman? Como audífonos, ¿ya? Estos no podemos usar Facebook, obviamente, porque no tienen pantalla, es solo para escuchar. Y esto es súper parecido que en español. It's a camera, ¿ya? Una cámara, ¿ya? Y esto obviamente no podemos hacer Facebook. Ahora, ¿cómo se escribe esto? Este es un phone, este es un teléfono, ¿ya? Es una PHON. Este es una tablet. Esta es una laptop. ¿Ya? Una laptop es una computadora portátil. Y esta es una computer. Ahora, las dos son computers, honestamente, ¿ya? Pero bueno, para diferenciarles. Ahora vamos a ver. Dice, read the text and list 2 positive and 2 negative effects of technology, ¿ya? Entonces, vamos a leer el texto y vamos a enlistar, vamos a hacer una lista de 2 aspectos positivos, 2 positive y 2 negative effects of technology, ¿ok? Efectos de tecnología. Ahora, primero, vamos a leer digital devices in our lives, ¿ya? Vamos a ver juntos. The first digital device was a huge numerical computer created in 1946 during World War II to send secret messages. ¿Ya? Entonces, aquí está diciendo que el primer dispositivo digital fue creado en 1946 en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, vamos a señalar lo importante. During 1946, during World War II, para mandar mensajes secretos. Ya, aquí está diciendo para mandar mensajes secretos. At present, en el presente, 43.3% por ciento dice percent, of the world's population has access to digital devices. ¿Ok? Entonces está diciendo que en el presente 43.3% de la población tiene acceso a los dispositivos digitales. Thanks to technology, there are lots of devices we can use to study, to obtain precise information and share it in seconds, to communicate worldwide, etc. ¿Okay? Entonces dice que gracias a la tecnología nosotros podemos conectarnos, comunicarnos, mandar nuestras ideas y en todo el mundo, ¿no? However, pero, not everyone uses technology correctly. Some people get sick because they play video games for hours, and others lose their money because they fall into digital traps.
¿ya? Entonces dice que no es siempre buena la tecnología porque hay personas que se enferman porque juegan todo el día los videojuegos, y también hay gente que pierde dinero en el internet. That's why we have to manage our time correctly on digital devices. ¿Ya? Muy interesante. Entonces ahora vamos a... ustedes en su cuaderno van a escribir, digamos que esta es su hoja. Perdón. Digamos que esta es su hoja, es su cuaderno. ¿Ya? Y vamos a escribir dos aspectos positivos. ¿Ya? Dos aspectos positivo. ¿Ya? 1, 2. Y vamos a poner dos aspectos negativos. Ya, 1, 2. Perfecto. Entonces, bueno, con esto acabamos, ¿ya? Recuerden, aspectos positivos pueden poner que ayuda a comunicarnos, que nos ayuda a facilitar nuestras vidas, pero negativos también que hay gente que puede perder dinero o pueden jugar muchos videojuegos y les puede afectar la salud, ¿no? Muchísimas gracias por ver nuestro video, espero que les haya gustado mucho, espero que hayan aprendido. Ustedes saben que cualquier pregunta o comentario nos pueden escribir en nuestra página web o en la sección de comentarios del video. Y muchísimas gracias por el video, no se olviden de darle like al video por favor y suscribirse al canal, y nos vemos en la próxima semana. Chao y que pasen muy bien.